tiene la palabra el senador Shetling. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy venimos a tratar un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, que tuve el orgullo de presentar como presidente de la Comisión de Salud en esa Cámara, y que tiene que ver con un tema complejo, pero es un tema que el sistema de salud argentino y en general el sistema de salud mundial están cada vez más exigiéndole a las legislaturas que traten y se preocupen del mismo. Los microorganismos son aquellos agentes que producen infecciones. Son bacterias, virus, parásitos, hongos, y todos estos agentes infecciosos, como microorganismos, tienen tratamientos específicos para cada uno de ellos. Los antibióticos son aquellos que tratan las infecciones por bacterias, los antivirales, los antiparasitarios, los antimicóticos. La salud ha presentado un cambio muy significativo con la aparición a partir de la mitad del siglo XX, con la aparición de estos agentes antimicrobianos progresivamente, que tuvo tal impacto que empezó a llamarse transición epidemiológica. Cambiamos la manera de enfermar y morir de los humanos a partir de la mitad del siglo XX. La aparición del primer antibiótico allá por el 1928, pero a partir de ahí la aparición subsiguiente de distintos agentes químicos permitieron que las enfermedades infecciosas que durante toda la historia de la humanidad habían sido la principal causa de muerte del ser humano, dejaran de ser esta principal causa de muerte. Lamentablemente, la aparición de estos agentes antimicrobianos inmediatamente empezó a generar presión de selección sobre los microorganismos, y estos agentes infecciosos, las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, empezaron inmediatamente a generar resistencia a los tratamientos. Definitivamente, esta resistencia ha hecho que hoy algunos de estos microorganismos sean tan resistentes que no tengamos en el arsenal terapéutico la posibilidad de tratarlos, y la infección por estos agentes implique necesariamente volver a la medicina del siglo XIX o antes del XX, en donde estas infecciones generaban no solamente la enfermedad, sino la muerte. Es tan significativa la resistencia antimicrobiana que para la Organización Mundial de la Salud se considera como una de las 10 causas más importantes que ponen en riesgo la salud de la humanidad. Conjuntamente con las tristemente célebres pandemias, la resistencia antimicrobiana es uno de los 10 problemas más importantes. Se calcula que el año pasado, en forma relacionada a la resistencia antimicrobiana, en el mundo fallecieron 5 millones de personas en un año. Es importante este número. Recordemos que hoy, a 2 años y medio de la pandemia, el mundo lleva 6,5 millones casi de personas fallecidas. En solo un año, la resistencia antimicrobiana es responsable en forma directa, indirecta y relacionada de casi 5 millones de muertes, y calcula la OMS que si no se toman medidas en este tema, y esto es lo que estamos por hacer hoy acá, en el año 2030 se calcula que podemos llegar a tener 10 millones de muertes relacionadas por la resistencia antimicrobiana, superando la mortalidad que el cáncer tiene en la humanidad. Por eso es tan importante esto que venimos a hacer hoy. Por eso el proyecto de ley que hoy viene en revisión de la Cámara de Diputados es un proyecto que se trabajó con casi todas las sociedades científicas del sistema de salud argentino: la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Medicina. Por supuesto que con el Ministerio de Salud de la Nación y en conjunto también con la industria farmacéutica, que vamos a ver tiene una relación con esto, pero también con el SENASA, con el INTA, con el Ministerio, Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también tienen que ver con el proyecto de ley. Una de las cosas
que se relacionan con la resistencia antimicrobiana son las infecciones asociadas al cuidado de salud, que son las infecciones que las personas que se internan por algún motivo o a veces por alguna infección en algún nosocomio, adquieren en el propio nosocomio, adquieren en el hospital lo que se llaman o se llamaban infecciones intrahospitalarias. Las IACS, estas infecciones asociadas al cuidado de salud, son un lugar predominante de infecciones por gérmenes multiresistentes. Estas infecciones tan graves ocurren en general, porque como son pacientes que no responden a los tratamientos, ocurren en general en los lugares más críticos de los sistemas de salud, básicamente en las terapias intensivas. Y durante la pandemia de COVID, lamentablemente, muchos pacientes terminaron falleciendo por infecciones asociadas a gérmenes multiresistentes. Ahora, este tema, que como les digo, inicia con el inicio de los antimicrobianos, tiene también factores que lo agravan y que lo han acelerado en el tiempo. Y uno de ellos es el mal uso de los antimicrobianos. Y el mal uso de los antimicrobianos implica muchas cosas. Por ejemplo, la receta indebida o el uso sin prescripción o la compra indebida en farmacias. Por eso, el proyecto de ley, como vamos a ver, pone en objetivo todos estos temas. El proyecto de ley declara de interés el estudio y el trabajo sobre resistencia antimicrobiana, crea un plan nacional de acción para el control y prevención de la resistencia antimicrobianas, fortalece la vigilancia de la misma, promueve la vigilancia de las infecciones asociadas al cuidado de salud en todo el sistema de salud argentino, implementa sistemas de evaluación periódica, implementa programas de prevención y control de infecciones asociadas al control de salud, minimiza o promueve las medidas necesarias para regular y fiscalizar a los antimicrobianos. En definitiva, trabaja mucho en los efectores sanitarios, pero también crea, en realidad crea por ley, porque esto ya estaba creado en órbita del Ministerio de Salud de la Nación, crea una Comisión Nacional de Control de Resistencia Antimicrobiana, CONACRA, la crea por ley y la sostiene. Esta es una comisión interministerial entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ganadería y Pesca. El trabajo con el INTA y el SENASA tiene una fuerte implicancia porque también los antimicrobianos se usan en la industria avícola y ganadera. Se usan como promotores del crecimiento. La ley prevé el control y reducción progresiva del uso de antimicrobianos en estas tareas porque está claramente dicho que el uso indiscriminado de antimicrobianos como factores de crecimiento o promotores del crecimiento en la industria avícola y ganadera es un factor indiscutible de generación de resistencia antimicrobiana. Y también avanza sobre la mala prescripción. A partir de que demos sanción a esta ley y luego de su reglamentación, será obligatorio en la Argentina para poder prescribir un antimicrobiano la receta archivada. En la Argentina hoy cualquiera va a cualquier farmacia y puede recibir un antimicrobiano a pedido de boca, si bien la ley prevé que sea por receta. Como la receta no es archivada y no hay fiscalización sobre eso, se hace simplemente por el pedido del paciente. A partir de hoy, los antimicrobianos tendrán el mismo régimen que hoy revisten los psicotrópicos. Necesitará una receta archivada. A su vez, la industria tiene la obligación de que las presentaciones de antimicrobianos tengan el tratamiento completo para que nadie se quede a mitad de un tratamiento y pueda cumplir, porque uno de los motivos de resistencia es no completar el tratamiento completo. Por otro lado, la ley prevé que todas las formulaciones de antimicrobianos tendrán un cartel que dirá: este medicamento produce resistencia antimicrobiana, consúmalo con cuidado. Y a su vez, esta ley cambia la ley de ejercicio de la medicina, obligando a la receta médica de antimicrobianos a estipular el diagnóstico por el cual se indica el antimicrobiano. Todas estas medidas tienen como objetivo poder de alguna manera frenar o detener la resistencia antimicrobiana que tanto nos preocupa. La verdad es que quizás no sea un tema que mañana traten los medios de comunicación. Es muy probable que no escuchemos encendidos debates enojándonos de un lado o del otro, de ambas bancadas, por este tema.
pero puedo asegurarles que esta es una herramienta necesaria para los sistemas de salud. Puedo decirles hoy que el Senado de la Nación y el Congreso argentino cumple, liderando en este sentido con legislación sanitaria de avanzada este tema en la región de las Américas. Y creo que estos son los temas que cuando uno dice es mejor prevenir que curar, en este caso estamos trabajando en la prevención real y damos una respuesta real al sistema de salud argentino. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador.